Vamos a quedar aquí continuando con la disciplina de la iglesia local. Ya no puedo creer que creo que esta ya es la quinta escuela dominical que estamos dando este tema. No entiendo. ¿Quieres que me acerque más al micrófono? ¿Ya está prendido? No está prendido. ¿Sí? ¿Tiene la luz aquí? No soy yo. Acércalo para ver si te lo cambio. Ok. Anyways, mientras que Víctor está arreglando ahí atrás. Bueno, ya se soltó. Ok. Entonces vamos a continuar. Si recuerdan, la semana pasada no llegué a terminar lo que tenía planeado a enseñar. Vimos solamente estamos viendo en la tercera parte de este tema que tenía planeado, como lo planeé, el propósito de la disciplina de la iglesia. La semana pasada solamente vimos la razón, una de las razones es para restaurar al hermano. Eso fue algo que tuvimos la semana pasada y tuvimos que tener cuidado porque hoy en día, tristemente, se ve la disciplina como algo muy negativo. Una persona cae en pecado, ponerlo en disciplina, castigarlo. Tristemente ya todo el mundo o todas las iglesias lo ven de una manera muy negativa, demasiado negativo. ¿Qué es lo que usted piensa cuando escucha la palabra disciplina en la iglesia? Joder, alguien hizo mal. Ahí hizo mal, ya la van a castigar. Así lo ven todos. Pero lo interesante es que realmente la disciplina se tiene que ver de otra mentalidad, de una mentalidad de amor. Y eso fue lo que vimos, porque lo voy a leer porque esto es clave tanto para la restauración del hermano y para la purificación de la iglesia, lo cual es la segunda razón. Entonces, voy a leer esas notas que tengo, porque eso es clave de todo. Tenemos que entender, cuando una persona llega a arrepentirse y confiese su pecado, o llega a confesar que es pecador, y necesita a un redentor, y reconoce que Cristo es tal redentor, es cuando, por la gracia de Dios, esa persona es perdonado, y Dios ya no ve el pecado, sino lo ve con la sangre de Cristo, la cual es perfecto. La persona ya está limpio de pecado. Por lo tanto, cuando una persona está ya en Cristo, esto indica que la persona va a querer hacer la voluntad de Dios. Y el pecado ya no domina a la persona. Ya estamos viendo varias bendiciones que tiene el pecador cuando reconoce que Cristo es su Salvador. El pecado hacía que no podíamos tener esa comunicación con nuestro Dios. Por causa del pecado había una barrera que no podemos acercarnos a Dios para nada. Cuando Cristo murió, esa barrera se quitó y ya tenemos ese acceso a Dios otra vez. Ya podemos tener esa comunicación con nuestro Dios otra vez. Entonces eso fue lo que hacía el pecado, poner esa barrera. Pero cuando somos salvos por la gracia de Cristo, ya podemos tener una vez más esa comunión con Él. Por lo tanto, ya somos salvos. Cuando la persona cree en Cristo, ya es salvo y puede vivir una vida haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios ya mora en la persona y está trabajando en él cada día. Es una relación hermosa. Ahora, aún tenemos la vieja naturaleza, lo cual indica que tenemos una batalla dentro de nosotros. Pero un día, en el futuro, Cristo prometió que estaremos completamente librados del pecado y ya no va a morar dentro de nosotros. Pero por mientras estamos aquí buscando a las demás ovejas perdidas. Mientras que estamos aquí en este mundo maldecido, si no estamos dependiendo en Dios, estamos en ese peligro de que regresamos a caer en pecado. Entonces, no sé si recuerdan, vimos como estamos viendo en el libro de 1 de Corintios, en la primera 9 versículos, el capítulo 1, vimos las bendiciones del creyente. Y son varios. Eso es lo que el cristiano tiene cuando acepta a Cristo en su corazón y reconoce que Jesucristo es su Salvador. Ya quiere hacer la voluntad de Él. Ya puede tener esa relación con Él. Entonces, cuando hablamos de disciplina dentro de la iglesia y restauramos al hermano, quiere decir que tenemos que tener esa mentalidad de amor, porque es amor. Es una mentalidad de amor hacia esas personas para que esa persona que han caído pueda restaurar esa relación con Dios.
Para eso es la disciplina de la iglesia local, o disciplina en todo. Había mencionado de que todas las iglesias de disciplina, cuando escuchan disciplina, es como si fuera un tabú, completamente negativo. Pero no, realmente es un acto positivo, es un acto de amor aplicar disciplina, porque es lo que queremos hacer. No queremos castigar a la persona, no queremos que se siente mal. Pues por lo menos eso debería de ser nuestra mentalidad. No, nuestra mentalidad debería de ser amarlo y ayudarle a esa persona a restaurar esa misma relación que él tuvo antes que había caído. Restaurar esa relación con Dios una vez más. Si la vemos de esa manera, es hermoso. La disciplina realmente no es negativo, sino que es algo positivo. Pero tristemente muchas iglesias lo han tomado de una manera muy negativa. Lo han tomado de una manera que escuchar disciplina ya todos corren. Ay, no, espero que no sea yo. Pero no, realmente la disciplina es un acto de amor, por lo cual debería de ser algo positivo. Y quise mencionar eso otra vez, lo que vimos la semana pasada, porque esto nos aún sigue con la segunda propósito, la cual es la purificación de la iglesia. Todo tiene que ver lo que Cristo hizo por nosotros, nos limpió. De hecho, eso es lo que significa la palabra purificación, limpiar. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, es lo que vamos a estar viendo, esta segunda parte de la enseñanza, del propósito de la disciplina. Pero antes de seguir, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día, damos gracias a Dios por esta enseñanza, Dios, que nos has dado de la disciplina. Damos gracias a Dios porque nos has enseñado cosas diferentes sobre la disciplina que normalmente nunca hemos visto. Te pedimos, Dios, que nos sigas llenando del Espíritu Santo para poder entenderlo y poder aplicarlo. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a ir a 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 3. Si lo encuentro. 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Del 1 al 10. Yo lo voy a leer y ustedes me sigan con su vista. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y puedo continuar. Yo creo que no creo que haya mejor epístola que pueda explicarnos un poco más de lo que hizo Dios por nosotros por amor. Nos purificó, nos limpió de todos los pecados para que ya nosotros no podamos hacer las obras del diablo. Por eso quise mencionar lo que había dicho anteriormente. Todas las bendiciones que el cristiano tiene es porque Cristo murió en la cruz, por su gracia, por su amor. Y ya tenemos esa hermosa relación con Dios. Es todo lo que queremos hacer para que el hermano pueda restaurar su relación y para que la iglesia quede limpio, para que la iglesia quede purificada.
que no haga manchas en la iglesia, porque hay un peligro. Y como podemos ver, si recuerdan lo que hemos estudiado en el libro de 1 de Corintios, es básicamente lo que estaba pasando. Entró pecado en la iglesia y la iglesia no hizo completamente nada. Por lo tanto, la iglesia estaba manchada. Y de hecho, cuando continuamos con el libro de 1 de Corintios, cuando llegamos a continuar, ya vamos a estar siguiendo con el capítulo 5. Y vamos a ver que Pablo da el ejemplo de la levadura. Pero ahorita estoy un poco tramado, le voy a dar otro ejemplo, aparte de la levadura. Estoy tramado porque en el instituto llegó una infestación de chinches. Y por mucho tiempo yo estaba cuidando mi cuarto para que no llegara, porque comenzó en los cuartos de los muchachos, arriba. Ahí comenzó todo. Y entonces no quiero que estén en mi cuarto. Y siempre checaba y ya por fin se infestó. Y ando bien traumado con los chinches. Realmente me da mucho miedo ya dormir en las noches. De hecho, creo que un mosquito voló por mi cara, me tocó aquí y me desperté pensando que era un chinche. Entonces estoy tramado y estoy todos los días checando. Ya lo limpié todo, pero estoy checando, si no. Y cada vez que le chequeo, 2 veces, encuentro uno u otro. Y lo chistoso es que me dio el ejemplo como la levadura. Cuando llegamos a manchar la cama de un chinche, pues está el peligro de que se pueda manchar o infestarse demasiado, un montón, y se reproducen rápido los chinches, rápido, crecen, se multiplican. Pero cuando llegamos a limpiar, no quiere decir que todos los chinches se vayan, siempre queda uno, y por causa de ese uno se llega a infestar otra vez toda la cama. Es lo mismo con la iglesia. Cuando llega el pecado y entra en la iglesia, y si no se hace nada desde el principio, ¿qué cree que va a pasar? La iglesia se va a infestar de pecado. Se va a manchar. Y ese es el peligro. Porque si una persona llega a decirse, ¿sabes qué? Mira, ese hermano está pecando. Obviamente lo estamos viendo que está pecando. Si no le hace nada a él, entonces ¿eso qué me hace a mí a seguir esas reglas que la iglesia pone? Nada, mejor yo hago lo que yo quiero. Si lo dejan a él hacerlo, ¿por qué yo no? Y ahí va uno. Y entonces otro lo comienza a ver y después él lo llega a hacer igual. Ya son 3 en total. Y lo ve otro y ya toda la iglesia está manchado. Tan manchado que la gente de afuera se va a ver. Recuerda el escándalo que estamos viendo en 1 de Corintios. Del muchacho que estaba acostando con su madrastra. Fue un escándalo tan grande que toda la gente afuera, los gentiles, que ellos mismos no llegaron a hacer, lo estaban viendo como algo completamente horrible. Y estaba dañando el testimonio de la iglesia. Por eso tenemos que purificar. Por eso la disciplina es necesaria para purificar la iglesia, para limpiarlo. Porque tenemos que recordar que la iglesia no solamente es un lugar para venir y adorar a Dios, sino que la iglesia es un cuerpo que hace la voluntad de Dios. No recuerdo si vimos eso el miércoles, los hermanos que estaban aquí el miércoles, vimos sobre el rey Asa, lo que él hizo. Entonces, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos tenemos un propósito. Todos tenemos algo para hacer para Dios. Cada uno de nosotros tenemos algo. Somos un miembro del cuerpo de la iglesia, de la novia de Cristo. Por lo tanto, tenemos que mostrar esa persona a los demás afuera. Tenemos que mantener ese testimonio. Porque si no llegamos a mantener ese testimonio de Cristo, cuando vayamos afuera y la gente de afuera sabe lo que estamos haciendo mal, pues no lo van a creer. Ustedes están predicando de Cristo, que es perfecto, y ustedes dicen que siguen a Cristo, pero mira cómo viven. No vamos a poder evangelizar a la persona así. Por eso también es necesario de purificar la iglesia. Es necesario de limpiar la iglesia. Todo eso tiene que ver lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a ver algunos versículos. Okay. Primeramente vamos a Tito 2:14. Tito 2:14. Sí.
Tito capítulo 2, versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo dio su vida para que nosotros ya no podamos estar esclavizados al pecado. Él murió por nosotros para que ya nosotros podamos llegar a hacer buenas obras. Recordad, las buenas obras no nos salvan. Pero por lo que hizo Cristo ya podemos hacer buenas obras. Porque sin Cristo obviamente vamos a seguir pecando, pecando y pecando. Es muy interesante. Estaba leyendo un libro y sí me hizo interesante lo que mencionó. El libro dijo de que cada ser humano siempre está buscando algo lo de más allá. No sé si lo voy a traducir bien. En inglés dice beyond. Está buscando un cierto tipo de espiritualidad. Y la andan buscando fuera. Pero lo interesante es que el mismo libro dijo que muchas veces lo que ellos buscan es solamente para satisfacer sus deseos y sus necesidades. Para que ellos se puedan sentir que están bien. Interesante. Sí, eso es muy interesante. ¿Okay? Eso, la manera que el libro había comentado de otra persona que no recuerdo su nombre, porque está muy difícil de pronunciar. Él había dicho de que la manera más fácil de entender espiritualidad es que estamos bien. Que tengamos ese sentimiento de que estamos bien. Todo está bien. Y la gente sin Cristo es lo que busca. Buscan cosas para que ellos se puedan sentir que están bien. Buscan el dinero, lo buscan sus amigos, lo buscan su trabajo, lo buscan con sus familiares. Cualquier persona anda buscando para que ellos se puedan sentir bien. Pero lo que no saben es que más y más traten de buscarlo para satisfacer su propio deseo, sus propias necesidades, no se dan cuenta de que están dando comida al pecado. Y nunca jamás se van a sentir que están bien. Siempre van a sentir que les falta algo. Lo que me llama más la atención porque cuando la manera que Cristo murió por nosotros y dio su vida a nosotros, ya nos da una mentalidad de que ya estamos bien cuando hacemos el deseo de Él y no de nosotros. Es lo interesante. Para que nosotros podamos sentirnos bien, que estamos bien en la vida, es hacer el deseo no de nosotros, pero de una persona que está perfecto, lo cual es Dios. Y cuando llegamos a hacer el deseo de esa persona que es perfecto, ya por fin nos podemos sentir bien. Pero no hubiera sido posible si Cristo no hubiera venido y no hubiera muerto por nosotros. Por eso dice el versículo otra vez, a Tito 2:14, lo voy a leer una vez más, dice: a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es lo que hizo Cristo por nosotros. Para que ya no podamos seguir pecando, para que ya no podamos seguir satisfaciendo nuestro pecado o nuestro deseo carnal. Todo tiene que ver con eso. Porque si mostramos que estamos satisfaciendo nuestra carne, la gente de afuera lo va a ver y ya nos va a creer a nosotros. Por eso la disciplina es necesaria para que se limpie la iglesia y podemos testificar de Cristo y no vamos a decir mentira básicamente de lo que estamos predicando y enseñando. Dos ejemplos que podemos ver de personas que han hecho este trabajo es Josué y el rey Asa. Vamos a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 23. Josué 24, versículo 23. Si leen todo este capítulo, es el capítulo final del libro de Josué. Y Josué da un repaso de toda la historia de Israel. Desde la salida de Egipto hasta donde están hoy. Y Josué ha trabajado mucho
había conquistado muchos lugares mientras que él estaba encargado del pueblo. Conquistó muchos pueblos. Y muchos de estos pueblos tenían ídolos. Y cada vez que entraban a cada lugar y conquistaban el pueblo, Dios le dijo a Josué, dile al pueblo que quiten todos los dioses y que no guarden nada, que destruyan completamente todo, que purifiquen el lugar básicamente, que limpien todo para que Israel no se pueda llegar a manchar, para que ninguno de Israel pueda ser un chinche, para que pueda infestar a todo el pueblo. Eso fue el trabajo que Josué tuvo. Por eso en el versículo 23, capítulo 24, dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros y inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el 24 dice, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedecemos. Entonces Josué le había mandado a Israel que no tuvieran ni dioses ajenos, para que se puedan manchar y tener ese peligro de que se van a satisfacer sus propios deseos y ya no de la voluntad de Dios. Y Israel dijo, lo vamos a hacer, Josué. Ya no vamos a servir a nadie más sino que a nuestro Dios. Funcionó lo que hizo Josué. ¿Por qué? Porque él hizo la voluntad de Dios, de una persona perfecta y no su propio deseo. Él hizo la voluntad de alguien más y al final él se sintió bien. Y ordenó a su pueblo que siguieran haciendo lo mismo. Tristemente no fue así. Tal vez sí hicieron caso por algunos años, pero después regresaron otra vez. Regresaron a adorar ídolos. Siguió así hasta el tiempo de Asa. Vamos a ver, vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 15. Primera de Reyes, capítulo 15, versículos del 11 al 15. Primera de Reyes, capítulo 15, del 11 al 15, dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Entonces, el pueblo para este punto, ya el reino estaba dividido en dos. No sé si recuerdan que, creo hace 2 semanas, una semana, di el estudio de lo que hizo el rey Asa. ¿Okay? Entonces, lo que el rey Asa, ya el reino de Israel estaba dividido en dos. Estaba en el norte de Israel, estaba en Judá en el sur. ¿Okay? Entonces, y el rey Asa es descendiente del rey David. Mientras que el rey del norte de Israel no tuvo nada que ver de sangre con los reyes, de Salomón, de David, nadie de ellos. Pero se dividió el reino. Y el rey del norte, como Israel, Jerusalén, donde estaba el templo, estaba en el sur, pues el rey del norte tuvo miedo de que todos de Israel se iban a ir al sur por el templo. Y como todas las personas iban al sur, él tenía miedo de que se iba a levantar y iban a conquistar al reino del norte. Entonces, él lo que hizo, comenzó a hacer ídolos. Y todo el pueblo de Israel comenzaban a adorar ídolos en el norte. Tiempo después, el padre de Asa comenzaban a hacer lo mismo. Y Asa sabía de que él necesitaba cambiar el pueblo. Si querían hacer la voluntad de Dios, no podía dejar que se quedaran cosas así nomás. Él tuvo que tomar acción. Primero comenzó en su casa. Quitó el ídolo de su casa, porque su mamá tenía un ídolo de acera en su casa. Entonces, primeramente, fíjate, no quitó el ídolo primero. Quitó a la mamá, a una reina madre. Es costumbre que las reinas madres aún tengan un cierto de
de autoridad en el reino. Entonces, como él supo que su mamá tiene esa autoridad, puede influir a todos los demás, pues quitó decoronó, ¿se dice así? Decoronó a su mamá. Ya no era reina madre. Y después quitó el ídolo. Y después todos los altares que en Israel, en Judá. Y cuando hizo todo, el pueblo tenía paz por 10 años. Por eso nosotros no podemos dejar que el pecado entre dentro de la iglesia. Porque primeramente nos va a quitar esa comunicación con Dios. Y cuando no tenemos esa comunicación con Dios, pues no tenemos esa relación, no podemos tener esa comunicación con Él. Por lo tanto, pues Dios no va a responder a nuestras peticiones. Tal vez sí, por misericordia, pero no todos. Y seguimos dando comida a nuestro pecado, pues no mantenemos esas bendiciones espirituales, esas bendiciones que nos hacen sentir que estamos bien. Vamos a tener ese hambre de seguir llenándonos de cosas, de cosas que pensamos que nos va a satisfacer, pero realmente no. Es como si una persona tuviera lombrices en su estómago, sigue comiendo, se empacha, pero nunca se llena. Se empacha, se empanza, ¿verdad? No recuerdo cuál palabra, pero esa es la idea. Y nunca van a sentir que están bien. Pero cuando la iglesia comienza y aplica la disciplina, va a limpiar la iglesia y va a asegurarse de que la iglesia no se manche. Y así podemos seguir teniendo esa comunicación con Dios, tanto como la iglesia juntos, tanto como la persona individualmente. Ya no se va a tener esa conexión con Dios. No corre peligro de que se va a salir de la iglesia. Y cuando aplicamos las disciplinas dentro de la iglesia, la gente de afuera ya no va a ver esa mancha. Porque tristemente cuando hay pecado, nunca realmente se puede arreglar el asunto. Especialmente si llega un escándalo muy grande. La iglesia siempre va a ser dañada por lo que hizo tal hermano, muchas veces tal pastor. La iglesia siempre va a quedar dañada. Siempre va a quedar ese chinche todavía ahí. Entonces, por eso se tiene que aplicar la disciplina dentro de la iglesia. Para purificarla, para que quede limpio, para que no quede mancha y no llegue a dañar el testimonio de Cristo. Nosotros somos testigos de Él. Tenemos que ir y tenemos que evangelizar, a buscar a las ovejas perdidas. Porque Cristo no ha venido todavía. Lo cual indica que aún están afuera. Tenemos que ir, tenemos que evangelizar, tenemos que ir a buscarlos. Nosotros no sabemos quiénes son. Dios sí. Pero nos dio esa responsabilidad a nosotros y a buscarlo. Pero si la iglesia está manchada, si está sucio, ¿cómo va a poder evangelizar? La gente va a ver, pues estás viviendo igual que yo. ¿Qué diferencia qué diferencia de vida tú tienes que yo no? Lo que tú dices es completamente mentira. ¿Sabes qué? Gracias, pero no. Eso es un peligro. Por eso necesitamos aplicar la disciplina dentro de la iglesia. Por eso es el propósito de restaurar al hermano, para que pueda tener esa relación con Dios una vez más, la cual es un acto de amor y no un acto negativo. Y para que la iglesia quede purificada, para que quede limpia, para que no dañemos el testimonio. Porque la iglesia es un solo cuerpo. Por lo tanto, tenemos que vivir como sin pecado. Obviamente tenemos pecado todavía, pero tenemos que vivir como si no tuviéramos pecado. Sigue haciendo las obras de Cristo, porque ya podemos. Porque Cristo ya murió por nosotros, por lo tanto, ya nos libró de estar esclavizados al pecado, de que el pecado nos domine, ya podemos hacer buenas obras. Si no lo hacemos de esa manera, básicamente estamos diciendo que Dios es mentiroso. Y de lo que hizo en la cruz no sirvió de nada. Es la realidad. Por eso es el propósito de la disciplina dentro de la iglesia. Para restaurar al hermano y para purificar la iglesia, para limpiar la iglesia y no quede manchada. Entonces, esa es la enseñanza de
esta sección de la disciplina de la iglesia, el propósito de la disciplina. Hay otras cosas que podemos ver, pero yo creo que esos son los dos importantes que la iglesia necesita entender por qué lo hacemos. Porque unas personas simplemente lo aplican y no sabemos por qué. Pero hay razones, y esos son los más importantes para restaurar al hermano y para purificar a la iglesia. La siguiente semana, no puedo prometer que vamos a terminar la siguiente semana. He visto que no se puede. Pero vamos a continuar con la última sección, la cual es cómo se aplica la disciplina dentro de la iglesia. ¿Okay? Ya hemos visto, primeramente, cuándo se tiene que aplicar. Ya hemos visto la actitud que tenemos que tener cuando la aplicamos. Muchas veces se me olvidó mencionar esto, pero tenemos que prepararnos antes de confrontar al hermano. Tenemos que prepararnos, tenemos que orar y pedir a Dios que nos dé la sabiduría y el conocimiento para poder llevar a cabo esa disciplina. No podemos nomás ir y hacerlo, no. Hay que preparar nosotros para tener esas actitudes. Y ya vimos la tercera parte, lo vimos que el propósito de la disciplina. Ya por fin vamos a llegar la próxima semana en la sección donde nos enseña cómo se aplica. Hay una regla, hay pasos que se tienen que seguir. Y eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día. Damos gracias a Dios por esa enseñanza de la disciplina. Algo que muchos cristianos no podemos llegar a entender. Las razones por cuál lo hacemos. Muchos nomás se dice que se tiene que aplicar cuando alguien cae en pecado. Pero nunca se nos dice por qué. Y damos gracias a Dios porque tú nos muestras claramente las razones por las cuales nosotros tenemos que aplicar esa enseñanza. Nos enseñas cuándo y cómo debemos de aplicarlo en la iglesia para el propósito de hacerlo. Cuídanos en el resto de este día y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.